Hola niños, qué gusto el poder compartir con ustedes la clase de este día. Y la clase de este día va a tratar sobre unos temas que nosotros conocemos, que hemos visto. ¿A cuánto les gustan las matemáticas? ¿A cuánto les gustan las ciencias naturales? Bueno, vamos a ver alguna de esas cosas parecidas, creo yo, ¿verdad? No, va a ser algo distinto, pero sí va a ser muy parecido a la realidad. Pero antes de cualquier cosa, vamos a orar dándole gracias a Dios y poniéndole en las manos de Dios este día. Así es que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, te doy gracias porque nos permites compartir en este día esta nueva lección. Te pido de que sea tu Santo Espíritu el que nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Guárdanos y guíanos en ti. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bueno. Como les dije, vamos a hablar sobre matemáticas. A ver, ¿cuántos me dicen cuánto es 235 por 27? No. Yo creo que no a todos nos gustan las matemáticas, ¿verdad? A algunos les hace muy difícil. Pero vamos a hablar de otra clase. Vamos a hablar de las ciencias naturales. Las ciencias naturales habla de la naturaleza, de lo que hay en el campo, de lo que hay, cómo crecen los árboles, etcétera, etcétera. De eso habla las ciencias naturales. Bueno, algo así parecido vamos a hablar en este día. Bueno, vamos a hablar de cómo crecen los árboles. Miren, aquí tengo yo unas semillas. Son bien chiquitas, voy a sacar algunas cuantas. Miren, ¿pueden ver? Miren, son algunas semillitas que casi ni se miran, ¿verdad? Son bien chiquitas. Voy a ver si puedo agarrar una para que ustedes la puedan ver de ahí. Miren qué cosita más chiquita. ¿La pueden ver? Pura cacha, ¿verdad? Bueno, apenitas miramos esas semillitas. Bueno, las semillas crecen así, una semilla y se siembra. Yo recuerdo que en mi casa mi mamá tenía un jardín y en el jardín tenía rosas, tenía un árbol de naranjas, tenía un árbol de manzanas, tenía un árbol de cocos y cuando crecían comíamos cocos. A mí me encantaba comer cocos y me gustaba tomarme el agua del coco y me gustaba comerme las manzanas. Miren, aquí tengo algunas frutas, qué rico, me dieron ganas de comer una fruta. Miren, tengo una pera, una manzana. Así eran las manzanas que crecían en el árbol de mi casa cuando estaba pequeño, eran unas manzanas verdes. Y aquí hay otro tipo de manzanas, miren, una manzana, gala, qué rico comerse una manzana, me dieron ganas, ¿verdad que le dieron ganas también a ustedes? Bueno, así de rico era comer esas manzanas y esos frutos que daban esos árboles. El día de hoy yo quiero contarles una historia muy pero muy interesante que está en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 13, habla de un sembrador. Aquí tengo mi Biblia, miren, voy a buscarla en la Biblia, en capítulo 13, habla de las parábolas y les voy a contar qué es lo que dice sobre las parábolas. Y aquí tengo otra cosa que me va a ayudar, miren, ¿se fijan acá? Tengo unas semillas, estas son más grandes, ¿verdad? No son tan chiquitas como aquellas otras semillas. Bueno, las parábolas son algunas historias que ocurren como un cuento que contaba Jesús para que la gente pudiera comprender bien lo que significaba el reino de los cielos. No toda la gente podía entender lo que Jesús explicaba, entonces Jesús buscaba una forma más fácil de explicar. Bueno, entonces Jesús contó la parábola del sembrador, el terreno y las semillas. Bueno, la primera parte dice en la Biblia que la primera parte cayó junto al camino. Fueron aquellas plantitas que cayeron junto al camino. Bueno, cuando cayeron junto al camino, dice que vinieron las aves del cielo, pudieron ser unos canarios, unas palomitas,
o pudo ser una ave más grande, y vinieron y se comieron la semilla. Bueno, dice que otra parte de la semilla cayó junto a los pedregales, junto a las piedras. Entonces, ahí no había mucha tierra. Entonces, ¿qué sucedió? Rapidito salió, creció la plantita, pero como no tenía raíz, llegó el sol y ¡plum! Se secó, se quemó la plantita, no siguió creciendo. Pero vino otra parte, y de esa parte pues dice que cayó junto a las espinas. ¿Verdad que duele cuando uno se ensarta una espina en el dedo? Bueno, fue esa espina, dice que vinieron las espinas y que crecieron entre ellos y la ahogaron la semillita, o sea, no siguió creciendo la semilla. Pero llegó otra parte de la semilla y cayó en una buena tierra, y esta cayó muy bien. Entonces, fíjense que los discípulos le llegaron y le dijeron a Jesús: bueno, Jesús, ¿y por qué les estás contando a la gente las cosas en parábolas? Y les dijo Jesús: bueno, es que ellos no entienden todo lo que yo les quiero contar, pero bienaventurados son aquellos que yo cuento y entienden. Dice, bueno, ustedes son bienaventurados también porque muchos de los profetas quisieron escuchar lo que yo les estoy contando a ustedes y quisieron ver lo que ustedes están viendo hoy. Pero ahora yo les voy a explicar qué significa la parábola del sembrador por las mismas palabras que Jesús explicó. Jesús les explicó, bueno, las primeras semillas, las que tiraron por allá, esas semillas que cayeron junto al camino, son cuando alguien escucha la palabra de Dios y no la entiende. Entonces viene el diablo y la arrebata la palabra que fue sembrada. Entonces son las personas que permiten que el enemigo se lleve la palabra que se sembró. Saben que muchas veces hay gente, nosotros escuchamos un mensaje, pero hay gente que el diablo la utiliza para que nos desanime. Entonces esa puede ser una forma, ¿verdad? Que cuando llegue el enemigo y quita la semilla que es la palabra de Dios. La semilla representa la palabra de Dios y el camino donde se siembra representa a los diferentes tipos de personas. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte. Dice que cayó en pedregales, ¿verdad? La segunda parte de las semillas, acá está, vamos a echarla, y cayó por allá en pedregales. Bueno, ¿qué pasó? Dice que esas son las personas que reciben con gozo la palabra de Dios, la reciben con mucho gozo, la escuchan la palabra, pero cuando llega un momento donde tienen dificultades, donde tienen pruebas, donde se escuchan las críticas, entonces prefieren irse y ya no seguir al Señor. Bueno, si a alguien le ha pasado eso, no sé, tal vez a alguno de ustedes, a muchos nos ha pasado, a mí también me ha pasado, fíjense, de que hablen de mí porque soy cristiano. Entonces, puede ser de que a usted que me está escuchando, a usted amiguito, o a ti amiguito que me estás escuchando, puede ser de que tus amiguitos hablen de ti porque te has vuelto cristiano. Entonces, no hay por qué sentirse triste, porque muchas veces van a hablar de nosotros. No hay que sentirnos tristes porque esos son los que, y dicen, no, ya no, algunos que se sienten tristes dicen, ya mejor me voy, ya no voy a seguir a Jesús. O sea, que prefieren a sus amigos antes que a Dios, ponen a sus amistades antes que a Dios. Cualquiera que pone otra cosa antes que a Dios no es digno del Señor. Entonces, este tipo de personas que por cualquier dificultad se va y deja a Jesús y dejan de agradar a Dios, es el tipo de personas que representan a la semilla que cayó junto a los pedregales. Pero dicen que la otra parte, Jesús explicó la tercera parte de las semillas que cayó entre los espinos.
La semilla que cayó entre los espinos representan los espinos, esos espinos. Miren, acá tengo yo unas espinas. Miren, si uno toca una espina así, se sarda una espina, duele, ¿verdad? Ok, bueno, ¿qué representan esas espinas? Representan las preocupaciones que hay en el mundo y los afanes que hay en el mundo. El amor que hay a otras cosas antes que a Dios. Hay muchas personas que aman mucho el dinero. Hay muchas personas que aman más las cosas. Por ejemplo, aman más la televisión, aman más el celular, aman más un juego de videos que a Dios, aman más estar en una computadora que están compartiendo con Dios. Entonces, el anteponer las cosas primero que a Dios tampoco es correcto, eso no es correcto. Pero también la que cayó entre las espinas representan a las personas que tienen preocupaciones. Bueno, todos hemos tenido preocupaciones en nuestra vida. Yo he tenido preocupaciones en mi vida. Yo me imagino que también tú que me estás viendo, amiguito, has tenido preocupaciones en tu vida. Bueno, a veces nos preguntamos, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? No tengo pisto para nada. ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, yo quiero leerte un pasaje en la Biblia que está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 26. Miren qué bonito lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6, 26. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y miren lo que dice el versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor quiere que le busquemos a Él, que busquemos su reino, que es cierto que vamos a tener preocupaciones en la vida, siempre hay preocupaciones, siempre tenemos cosas por qué preocuparnos, pero Dios está viendo si tienes necesidades en tu salud, está viendo si tienes necesidad de comida, necesidad de ropa, etcétera, etcétera. En cualquier cosa que tengas necesidad, Dios está ahí. Hay que llevárselo a Jesús. Dice que hay que buscar su reino primeramente y Él va a añadir. El Señor va a llevarlo en oración. Llévale en oración al Señor esa preocupación que tienes y el Señor va a responder y a contestar. Bueno, pero la otra parte de la semilla dice que cayó en un buen terreno. Y Jesús explicó que esas son las personas que guardan la palabra de Dios, que la atesoran y que la siguen y que la cumplen y que lo adoran a Él, que le oran a Él, que buscan de la palabra, que le agradan, que buscan estar creciendo cada día más y más en Dios. Bueno, entonces hay que ser como este buen terreno, hay que ser como esta buena semilla para dar un buen fruto. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros buscamos de la palabra de Dios, entonces estamos siendo un buen terreno que da un buen fruto. Debemos entonces honrar a Dios antes que a nadie. Y aunque tus amiguitos o mis amiguitos nos quieran separar, entonces nosotros tenemos que pensar que Jesús está con nosotros y Él nos va a acompañar. Él nunca nos va a dejar y Él nos dará una recompensa. Ahora, yo te invito a que si tienes una preocupación, tú ores en mí. Ora conmigo. Padre Celestial, te deposito todas mis cargas. Sé tú, oh Dios, quien lleve mis dificultades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero
espero que esta clase sea de mucha edificación. Que Dios te bendiga.